Un par de minutos, Vic, por favor. Estamos listos, Javi, cuando tú quieras. Digo, Víctor, perdón. Hola a todos, bienvenidos a este foro, a esta plática que hablaremos sobre COVID-19, que es justamente un tema que nos ataca a todos en este momento. Le doy las gracias a la Facultad de Química, justo a la Bolsa de Trabajo de la Facultad de Química para hacerme esta invitación. Me presento con ustedes, soy Víctor Promotor, soy médico industrial que se encuentra laborando actualmente en Laboratorios Carnot y para mí es un placer poderles dar esta plática sobre el sobre COVID-19, qué es, cómo cuidarnos, cuál es el impacto justo en las empresas, tanto farmacéuticas como en general. Entonces espero que esta plática que tengamos y que este webinar nos ayude mucho para que ustedes puedan tener estas herramientas de conocimiento y que quitemos estos mitos y esas realidades y ustedes sepan mucho más qué es esta enfermedad. En esta plática abordaremos diferentes temas. Primero que nada, tendríamos que saber pues, qué es el COVID, cómo es nuestro escenario actual, nuestras generalidades, cómo es la infección, las pruebas diagnósticas que ahorita muchos hablamos y muchos escuchamos en redes sociales, cuáles son los hábitos saludables que debemos de tener justamente nosotros para para prevenir esta enfermedad y justamente el otro tema que es COVID-19 y las empresas. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, colóquenos, ayúdenos a saber para que podamos responder estas preguntas y ustedes no queden con ninguna duda. Y me gustaría empezar con esta pandemia o esta plática, con que ustedes conozcan nuestra historia de las pandemias a nivel del mundo. Entonces, les expongo en pequeña línea del tiempo que tenemos diferentes, hemos pasado como mundo de muchas pandemias, ¿no? Y una de ellas puede ser la peste bubónica, la pandemia del VIH, ¿no? Y justamente nosotros estamos al final de esta línea del tiempo en la que tenemos diferentes pandemias con diferentes comportamientos, con diferentes retos para los sistemas de salud y para toda la población en general. Y creo que es importante ponerlo en perspectiva y que conozcan que no es la primera vez que se enfrenta el mundo a una pandemia y es importante que cada una es diferente y cada una nos va a dar enseñanzas diferentes. Entonces, es también ponerlo en perspectiva con la que estamos viviendo ahora, con los recursos que ahora tenemos y los recursos que antes se contaban, poniéndolo en perspectiva con una pandemia de peste bubónica o la última que hemos tenido que fue la influenza española. Y en esta diapositiva, en esta lámina que estamos viendo a continuación, ponemos a grosso modo el número de muertes que ha generado cada una de estas pandemias y donde la mayor parte de muertes la ha considerado la peste bubónica, la plaga de la peste bubónica, la peste negra, que nos ha generado muchas muertes.
y que ahora, si no comparamos justo con nuestra actualidad, con la pandemia de COVID-19, pues realmente no tenemos una significancia de mayor grado, pero esto no quiere decir que es importante, que esta pandemia no nos está diciendo que tenemos que hacer algo o tomarla a menos, sino que ahora con este número de muertes o estos números de muertes que tenemos a nivel mundial y tanto en el país como en el muerte nos está dando un reto para los sistemas de salud, porque todo se está concentrando en un mismo momento, en una misma temporada, y entonces eso sobrepasa nuestros niveles. Y en este caso, y aparte esta enfermedad, pues dura 14 días, podemos tener asintomáticos que ya veremos más adelante, pero tenemos muchas características que nos hace esta pandemia tenerle este cuidado y estas pláticas, estos webinars que nos permitan a cada uno de nosotros entender esta enfermedad y por qué es tan importante cuidarnos y por qué es tan importante hablar del tema. No nos va a matar como una peste bubónica, pero sí nos va a ocasionar graves riesgos a nuestros sistemas, a nuestra población, a nuestro ente, tanto empresarial, tanto en nuestras casas, en el sistema de salud. Entonces, es muy importante ver este panorama general del COVID-19 y que nosotros justamente lo abordemos. Y básicamente hablar del coronavirus, ¿no? ¿Qué es el coronavirus? Y hemos hablado y han visto y ustedes han leído en redes sociales, hemos leído en Twitter, Facebook, por el gobierno federal que nos está dando toda esta información, pero a veces es importante saber qué es, ¿no? El coronavirus viene de una familia que justamente es la familia coronavirus, que su nombre viene de que tiene esta particularidad de que la superficie lo recubren ciertas partículas virales que le dan como este aspecto de corona. Entonces, por eso se llama coronavirus, pero no es nuevo, no es un virus que no se haya estudiado antes. Lo nuevo es este nuevo virus que pudo migrar de los animales, en este caso la sospecha de los murciélagos en la ciudad de China, en Wuhan, en China, pues justamente da un nuevo nombre, un nuevo virus que pudo pasar de un animal a los seres vivos, a los seres humanos. Pero tenemos otros virus como el SARS-CoV-1 que nos da un cuadro de respiratorio agudo que también es grave y que también nos está que ocasiona problemas. Tenemos los del síndrome respiratorio del Medio Oriente que se conoce como MERS-CoV, que es otro de los primos, por así decirlo, de este virus. Y entonces ahora aparece el SARS-CoV-2. Entonces, esta enfermedad tiene un comportamiento específico, pero no igual a todo. Es complicado de detectarlo, pero no es imposible, ¿no? Y entonces es conocer que existen varios virus, que son 3 tipos, que hay más, hay otros 7, otros 5, 4 virus que nos pueden estar dando enfermedades respiratorias, pero estos son los 3 más importantes. Y en parte las generalidades también saber que el COVID, dónde nos va el COVID-19 o el SARS-CoV-2, que es el virus como tal, dónde nos va a lastimar, dónde nos va a dañar en el cuerpo. Toda esta enfermedad se va a desarrollar en el árbol respiratorio, pero básicamente en el alvéolo. Nosotros tenemos este aparato respiratorio que nos va a permitir hacer este intercambio gaseoso de oxígeno, dióxido de carbono y mantener este oxígeno a niveles óptimos en nuestro cuerpo, y entonces pueda realizarse todos los cambios fisiológicos necesarios en nuestro cuerpo. Y eso es en manera general, ¿no? Y tenemos estos pequeños alvéolos que son como unos árboles o brócolis en nuestro pulmón que nos va a permitir hacer esa función. Pero todo el tracto es lo que va a viajar este virus y va a ser donde va a entrar en contacto con nosotros. Y por eso es la importancia de que nosotros cuidemos esta parte del árbol respiratorio con cubrebocas y lavado de manos y no tocarnos la nariz y los ojos y la boca, porque justamente todo está compartiendo un mismo lugar y todo llega justamente a nuestro aparato respiratorio, que va a ser el afectado en esta infección por COVID-19. Pero también es importante hablar, y la finalidad de esta plática no es que ustedes se vuelvan unos expertos en fisiología, no se vuelvan unos expertos médicos, sino que conozcan que el cuerpo va a generar estos procesos de forma natural y que a veces cuando estamos frente a un virus, no vamos a
tener la misma respuesta que otros. Y por eso es que tenemos diferentes casos, los casos asintomáticos, los con síntomas leves, los casos con síntomas moderados o graves. Pero justamente tenemos que saber que tenemos dos tipos de respuesta a este virus. Y uno de ellos es nuestra inmunidad innata, con la que nacemos, con la que nos va a cuidar desde que estemos pues saliendo de los vientres de nuestras mamás. Entonces, esta inmunidad innata son nuestras barreras epiteliales, nuestra piel es nuestro gran ejemplo de barrera innata. Y justamente en estas barreras que son nuestra cara, nuestras mucosas de nuestros ojos, las mucosas de nuestra boca, de nuestra nariz, tienen células que nos van a proteger y que esa protección nos va a durar unas horas, ¿no? Y podemos que a veces algunos microorganismos llegan y mueren y no nos generan ninguna infección. Y por eso es cuando hay una herida, no evitamos que no se contamine, porque si no va a haber una infección, etcétera, porque estamos rompiendo esta barrera innata de inmunidad. Entonces esto pasa y esto va a pasar, el SARS-CoV-2 va justamente a entrar a estas barreras epiteliales que nosotros tenemos que cuidar y que nosotros tenemos que evitar que justamente el virus entre por ahí, ¿no? Si nosotros no, llega a nuestra piel, pero pues nosotros nos lavamos las manos, nosotros tenemos estos hábitos higiénicos, pues no va a pasar más allá y no va a llegar a nuestro tracto respiratorio. Pero si llega a pasar, entonces tenemos otro tipo de inmunidad, que ya es cuando el cuerpo dice, pues voy a lanzar a todos mis a todo este batallón de células que nos va a permitir mitigar esta enfermedad y que no pase más, ¿no? Y tenemos a nuestros anticuerpos, que algunos los conocen como nuestra inmunidad o las defensas, ¿no? Pero son anticuerpos y estos anticuerpos generados específicamente a este virus para que lo elimine, ¿no? Y esto lleva ciertos días, una semana, unos días. Pero justamente esto es la generalidad para que nosotros entendamos por qué esto es rebasado por nuestro cuerpo y también tiene la explicación del por qué existen estas pruebas y por qué existen las pruebas que tenemos que realizar o las nuevas pruebas del mercado y cómo podemos actuar y todas las medidas, más allá de todo esto. Y vamos a hablar justo de la infección. Ya hablamos que nuestro tracto respiratorio es la estrella afectada en este momento y vamos a entrar justamente al sistema inmunológico que nos va a tener que justamente ayudar en la infección. Y entonces, ¿qué hacemos? Primero el virus va a tener que entrar a nuestra vía aérea superior, que es nariz completamente. Entonces ahí, ¿cómo va a entrar? Pues ya sea porque no nos lavamos las manos y nos llevamos los dedos a nariz o a las mucosas de los ojos o a la boca propiamente porque no estornudamos correctamente, estas gotitas respiratorias van a llegar a vía aérea superior y entonces va a llegar a nuestras células, ya rompió esa barrera innata de nuestro cuerpo y dijo, pues aquí tengo las células que son las que yo necesito para vivir y entonces va a entrar. Y entramos a estas células y empieza a multiplicarse y empieza a dividirse y empieza a salir y empieza a infectar a otras células hasta que llega justamente a nuestro alvéolo. Llegando a nuestro alvéolo, ¿qué va a generar? Pues una infracción inflamatoria. Entonces, esta inflamación, nosotros es como si ustedes se dieran un golpe en una parte del cuerpo, se genera rojo, pues más o menos es una reacción inflamatoria, pero en el tema, justamente en el órgano del alvéolo, ¿no? Y en ese alvéolo se va a inflamar y va a generar ciertas respuestas. Y eso es muy importante que ustedes lo vean como un ejemplo claro en nuestra vida diaria, que es pegarnos, se nos va a poner rojo, se va a poner caliente, vamos a tener algunos que vamos a ver que tengan líquido o se va a generar otras reacciones o la misma inflamación se recorra más, etc., ¿no? Entonces, esta infección se va a dar de esta manera. Y justamente ya que está esta infección, pues tenemos que ver cómo se va a comportar en nuestro cuerpo. Y tenemos diferentes estadios que nos van a permitir saber en qué estamos conforme al tiempo con esta infección, ¿no? Antes de hablar de un periodo de incubación o de hablar de un periodo ya como tal sintomático que muchas veces nos confunde, pero justo conocer que existen 3 estadios y estos estadios nos van a permitir saber cómo está la respuesta inflamatoria, cómo está la multiplicación de estos virus en nuestro cuerpo, cómo estamos reaccionando nosotros a esos cambios, nuestro cuerpo. Primero, tenemos una infección inicial, que es cuando entra por las vías respiratorias, se empieza a multiplicar este cuadro
Tenemos estos 5 días de incubación, que es decir, no vamos a presentar de 5 a 7 días, no vamos a presentar ningún síntoma como tal. Se empieza a multiplicar y posteriormente pues ya vamos a tener ciertos síntomas, que el compendio son 14 días. A partir del día 14, después de la infección, tenemos síntomas y los principales son fiebre, ¿no? Un cuadro constitucional se llama así. ¿Por qué constitucional? Porque te sientes desconstituido, te sientes débil, te sientes que no quieres hacer nada, te sientes cansado, igual que un resfriado, ¿no? Y vamos a tener tos seca, ¿no? Y vamos a empezar a tener fiebre, dolores de cabeza, algunos presentan diarrea. Y vamos a tener otros signos en laboratorio que vamos a ir viendo que no es propiamente la plática, pero vamos a tener también cambios en sangre. Si nos toman en ese momento una prueba de sangre, pues vamos a ver ciertos cambios, ¿no? Y que nos van a decir, este está en un proceso muy activo. Y entonces esa respuesta viral de multiplicación, pues lo vamos a tener así. Y mucha gente va a quedar ahí, ¿no? Y hay que es bien importante pensar que a veces van a quedar ahí y no van a pasar a la fase pulmonar porque nuestro sistema inmune es muy bueno o no tenemos ninguna enfermedad concomitante como diabetes, como hipertensión, como obesidad mórbida grado 3, no tenemos algún problema de asma, bronquitis crónica, sistema pulmonar que nos o un problema inmunológico como tal que nos va a permitir que este virus siga avanzando y generando estas reacciones inflamatorias. Pues a veces nuestro cuerpo, a las personas jóvenes, que es lo que se está viendo, es que las personas jóvenes solo tengan este cuadro como un resfriado y a veces no saben ni detectan que tuvieron enfermedad respiratoria por COVID-19 o SARS-CoV-2. Pero si llegamos a esta fase 2, que es la fase pulmonar, pues vamos a tener 2 fases, pero no vamos a entrar en detalle en eso, pero vamos a tener ya esta dificultad para respirar, esta falta de oxigenación, porque ya hay mucha inflamación en nuestro alveolo. El alveolo ya empieza a tener este problema. El alveolo ya no está generando esta función para la que fue diseñado, que es el intercambio gaseoso, ¿no? Este intercambio gaseoso, pues justamente pues ya nos está llevando y entonces ya vamos a tener datos de pulmonía o esta neumonía que se está reportando en algunos casos, ¿no? Entonces ya lo vamos a tener ahí. Y justamente la fase 3, que es la fase más grave, la fase donde la respuesta inflamatoria del cuerpo está aceleradísima. ¿Qué quiere decir? Ya nos va a costar mucho más hacer este intercambio respiratorio. Vamos a conocer este distrés respiratorio, que quiere decir como esa dificultad para respirar y va a haber intercambio, pues intercambio gaseoso pues, mínimo. Y entonces son los casos que se necesitan ya intubar, estos casos que tienen que ser atendidos en unidades de cuidados intensivos. Esto ya nos puede generar un caso de choque, que es un choque que el choque quiere decir que nuestro cuerpo ya no va a funcionar, ya no responde, ya no empieza a responder de alguna manera, ¿no? Y justamente nos va a llevar a una falla cardíaca. Obviamente vamos a tener todas las complicaciones porque ya están en hospitales. Y esta es la fase que no queremos. Esa es la fase que todos los servicios de salud quieren evitar y por eso es que el enfoque al quédate en casa, no salgas todavía, estamos en semáforo naranja. Eso no quiere decir que podamos salir, sino justamente queremos evitar esto. La gente vulnerable que tenga enfermedades no salgan porque tenemos el riesgo de tener esta fase 3, este estadio 3, que nos va justo a poner en problemas y que la disponibilidad de camas de unidad de cuidados intensivos pues no es la adecuada. Y en esta imagen diapositiva vamos a ver las diferentes fases, por así decirlo, de nuestro alveolo a este comportamiento de SARS-CoV-2, ¿no? La infección, que es la primera que estamos viendo del lado izquierdo, en ese lado izquierdo donde se ha infectado, pues tenemos la estructura del SARS-CoV-2 con su corona que llega a infectar a nuestras células del alveolo y estas células del alveolo pues empiezan a multiplicarse, empiezan a tener esta infracción inflamatoria. Cuando empezamos a una fase moderada, pues ya vamos a tener que nuestras células están haciendo lo mayor posible para mitigar esta infección y empieza a haber líquido por este líquido que nos va a generar líquido de la inflamación, líquido de inflamación que nos va a tener ahí y vamos a perder ciertas capacidades de nuestro pulmón, de nuestro alveolo, mejor dicho, y que puede colapsar, ¿no? Y eso lo vamos a ver justo en una fase severa, que es justo la de abajo. Y en esta vamos a tener un líquido en todo el alveolo. Y el alveolo justo pues, no nos va a dejar y no nos va a permitir que generemos
este intercambio. Y entonces ahí es cuando nosotros vemos la fase 3 que les comentaba, distrés respiratorio, el choque, ya no va a haber intercambio, necesitamos intubar, no hay adecuado oxígeno. Entonces eso es lo que está pasando en nuestros alvéolos al momento de infectarnos por SARS-CoV-2 o enfermar por COVID-19. Pero no queremos que llegue nadie justo a estas fases de moderado o severo. Y justo esta gráfica que les pongo, que les pongo ahorita en este mapa, es para que nosotros conozcamos cómo se va a comportar nuestro cuerpo. Primero vamos a estar en este intercambio, vamos a estar con alguien que tuvo la enfermedad o que tiene la enfermedad y hablamos y no nos lavamos las manos, nos tocamos la cara, nos tocamos la nariz, o tocamos alguna superficie contaminada. También eso es importante, ¿no? Las superficies contaminadas con el virus también, y si nos llevamos las manos a la cara, pues nos pueden contagiar. Entonces tenemos el día 0. El día 0 pues nos está dando un periodo de ventana que les comentaba que va de 5 a 7 días de forma promedio. No va a generar ningún síntoma. No va a haber de estos síntomas, pues no vamos a generar nada y algunos van a quedar asintomáticos, que es decir, no van a presentar nada, nuestro cuerpo lo va a generar, lo va a mitigar y ahí nos quedamos. Pero también tenemos este periodo de ventana donde a partir del día 14, lo que han visto es cuando ya presentan pues los síntomas como tal. Ya empiezan a tener esta fiebre, dolor de garganta, los otros síntomas que han comentado, pérdida de olfato, pérdida de gusto, la tos seca, un escurrimiento nasal, etc., ¿no? Hay diferentes síntomas que vamos a presentar a partir del día de 7 a 14, ¿no? Es variable, es un periodo. Y a partir ya del día 14, después del día 14, contándolo a partir de que empezaron los síntomas, empezamos esta fase de recuperación. Esta fase de recuperación ya se van a empezar a sentir bien, ya estamos ok, ya empezamos a presentar anticuerpos, lo que veíamos al principio, ¿no? Estos anticuerpos nos van a ayudar justamente a mitigar esta infección y los anticuerpos tenemos diferentes, pero los importantes en esta historia es la IgM, la IgG, que no tampoco tienen que ser unos expertos para identificar esto o conocerlas o qué son anticuerpos. Nos vamos a llamar el anticuerpo M y el anticuerpo G, ¿no? Y entonces el anticuerpo M, digamos, es aquel que empieza, que llega a la fiesta primero y pues viene a ver qué hay y el que le avisa a los amigos cómo está la situación, si está buena la fiesta o no está buena la fiesta. Entonces justamente es el primero que va a llegar en una infección y entonces va a empezar a multiplicar y va a generar esta respuesta de anticuerpos. Después ya va a invitar a la IgG, que es la más específica y la que muchos, o el anticuerpo G, que ya la es más específica, ya conoce lo que va a encontrar, ya es justamente nos habla de ya una infección que es pasada, o sea, ya en estos escenarios, cuando hay una IgG, puede decir que va empezando nuestro proceso de recuperación ya con anticuerpos específicos para SARS-CoV-2, o que ya tuvimos la enfermedad porque ya aprendió de lo que tuvimos en el cuerpo, ¿no? En este cuadro especifica más o menos, ¿no? Y digo más o menos porque hay toda una respuesta inflamatoria y células y que no es el caso que ustedes aprendan o conozcan, sino que conozcan que tenemos una respuesta inmunológica, que esta respuesta inmunológica va a tardar ciertos días, no va a ser desde el día 0 que nosotros nos contagiamos, no, va a aparecer a partir del día 14, del día 7, entonces ya vamos a tener presencia, entonces justamente esto va fundamentado también a las pruebas diagnósticas de esta infección. Y esta lámina me gusta mucho justo porque vamos a dividir a nuestra población en general, que puede ser la que puede contagiarse por COVID-19 o por SARS-CoV-2 y padecer la enfermedad COVID-19. Entonces tenemos que mayormente un 55% de toda la población que sea infectada o contagiada va a presentar síntomas leves y moderados, es decir, solo escurrimiento nasal, fiebre, dolor de cuerpo y nada más, no va a pasar nada más, ¿no? Y que puede ser contagioso hasta ciertos días, ¿no? Que van
14 días más o menos, y posteriormente ya vamos a tener esta respuesta inmunológica, y esta respuesta inmunológica pues, son estos anticuerpos que invitan a la fiesta para que ya conozcan cuando regrese el virus, pues, saber qué es lo que está ahí y atacarlo adecuadamente. Y la mortalidad es del 0%, es decir, no nos va a pasar mucho si nos da COVID-19, por eso tampoco es como temerle tanto, pero sí nos puede generar, ¿no? Y entonces tenemos al 30%, que son los que nos preocupan mucho más, es el 30% que no va a generar síntomas, que no vamos a saber que tuvo COVID, pero que eso no quiere decir que no presente síntomas, no quiere decir que no es contagioso, sino va a ser contagioso y no vamos a saber. Y por eso es que cuidarnos todos usando las medidas que se han establecido y que todos tenemos que lavarnos las manos constantemente y usar el cubrebocas, etc., ¿no? Y ya tenemos un 10 y un 5% que son esos casos severos, esos casos críticos que ya necesitan hospitalización, que ya llegaron a esa fase 2 de inflamación, que ya nuestros alveolos tienen este líquido, ya no hay intercambio adecuado, ya tenemos este distrés respiratorio, ya tenemos una enfermedad concomitante que es que tenemos una enfermedad como diabetes, hipertensión, que nos está generando un riesgo mayor. Entonces, tenemos estos síntomas, ¿no? Y este es 15% que lo podemos ver muy pequeño, pero si nos ponemos a estimar con el tamaño poblacional del país, al menos de México, y le sacamos el 15% a esa población, son muchos. Y eso no les va a dar suficiente atención médica o servicios de salud adecuados y de calidad a todas estas personas si se contagian en el mismo momento, justo en el mismo periodo, y que justo va de aplanar la curva, ¿no? Y más allá de aplanar la curva, de tener menos casos, sino es como de mitigar que existan menos casos para que los sistemas de salud tengan esta capacidad de atender de calidad, por lo menos atender y tener la cama de cuidados intensivos para que estos pacientes sean atendidos de forma adecuada. Entonces, por eso es la intención de estar en todo momento diciéndoles, cuídense, lávense las manos, distancia, no salgan de casa, etc. Y vamos a hablar de a grosso modo de las pruebas diagnósticas, nada más para que conozcan que existen. Las pruebas diagnósticas nos van a ayudar justo a diagnosticar, pero no a veces nos van a decir diagnóstico, pero también nos van a decir quiénes son los asintomáticos, también nos van a decir el pronóstico de ciertos, de los datos de la gente que ya es positiva, pues le volvemos a hacer otra a los 14 días y vemos cómo están. Si sigue positivo, pues estamos viendo el comportamiento del virus. Y mismo que tenemos que monitorear, pues la respuesta a los tratamientos, ahora que ha habido muchos y que es bien importante que aunque veamos en las redes sociales, pues no vamos a comprar, que ya vimos que un medicamento están probando, pues ya me lo voy a poner para prevenir. No, no es ese el caso, son estudios para generar, ver que es justamente investigaciones de personas que se dedican, médicos que se dedican a justo la investigación, pues dejemos estas pruebas diagnósticas a eso, ¿no? Y esto nos van a dar pues obviamente una prueba de un gold estándar, que es decir, con esta detectamos COVID todo el tiempo, el 100%, y esta es la mera buena, ¿no? Pero también le van a dar validez a nuestras pruebas, nos van a dar justo el diagnóstico, vamos a ver eficacia. Y tenemos justo estas pruebas que van a detectar el virus. Podemos tener pruebas que nos van a detectar el virus de forma directa, es decir, lo vamos a ver, lo vamos a detectar, lo vamos a justo revisar a detalle, o de forma indirecta. Y la forma directa, pues siempre van a ser las pruebas PCRs o detectando un antígeno, que es una molécula que vamos a específica para ese virus o para esa parte del virus. Entonces, de ahí lo vamos a ver. Y que la prueba que ahorita que todos solicitan para diagnosticar de forma adecuada COVID-19 es una prueba de PCR. Pero también existen las respuestas, las de formas indirectas, que son justamente identificar a estos de las escenas, a estos anticuerpos G, unos anticuerpos SEMES que son inmunoglobulinas de la historia, pues también las podemos detectar, y esa detección nos las van a dar las pruebas rápidas. Y las pruebas rápidas que tienen que ser estas que nos ayudan justamente, no nos van a dar el diagnóstico, pero nos van a dar una claridad de en qué momento de la enfermedad está nuestro paciente o la persona, y justamente para eso es, ¿no? Y que
que se están vendiendo y que están bien, que se están evaluando, que están en investigación, pero nos van a decir justamente en qué proceso de la infección estamos, ¿no? Si estamos ya en la fase tardía, pues ya sí, jeje, ya te dio y ya no tenemos otra, pero tiene síntomas, yo creo que tendría que verificar con una prueba de PCR para justo ver si no lo tienes todavía el virus. Y es una cosa más de raciocinio clínico, ¿no? Es más de dejárselo al experto que ya sabe interpretar estas, a que la interprete una persona que no tiene este conocimiento de inmunoglobulinas, de respuesta inmunológica. Esta presentación justo es para que ustedes conozcan que existen, que hay métodos para diagnosticar o para saber cómo está la infección, pero eso no quiere decir que cualquiera lo puede realizar. Y algo bien importante que ya para empezar a hablar sobre hábitos saludables es esto: los antibióticos no funcionan contra el coronavirus, ¿no? Es un error, ¿no? Que pensar, y me voy a tomar este medicamento porque lo vi, ¿no? O voy a tomar, ha habido muchos medicamentos que salieron en redes sociales, en las noticias, en noticieros, en todos lados, que justo nos decían, consúmalo, o que la desinformación nos hacía ir a comprarlos, ¿no? Entonces, justamente es importante decir esto: los antibióticos no funcionan contra el coronavirus, no hay un tratamiento específico, estamos conociendo este virus. Las investigaciones están viendo cuál es el mejor medicamento para sobrellevar esta enfermedad, pero no nos automediquemos, no nos demos antibióticos. Lo que tenemos que hacer es, si nos da un caso leve, aislarnos, quedarnos en casa, monitorear nuestros síntomas graves y estar en contacto con nuestro médico tratante, ¿no? Y él nos va a dar justo esta orientación adecuada para que nosotros tomemos las mejores decisiones y las mejores decisiones para su salud. Y algo bien importante de hábitos saludables, pues es la alimentación. Creo que es importante también hablar en estas pláticas de COVID-19 que necesitamos alimentarnos adecuadamente para que también tengamos un sistema inmune adecuado, eficaz, que nos ayude a mejorar nuestra respuesta a alguna enfermedad. Pues es alimentándonos con menos grasas saturadas, disminuir el consumo de azúcar para disminuir este riesgo tanto a esta enfermedad de síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, disminuir el consumo de de azúcar, aumento de consumo de alimentos con vitamina C. No quiere decir ahorita vayan y cómprense su Aderogil preferido. No. Es justamente aumentar la alimentación con consumo de vitamina C, que es la que nos va a dar la adecuada para nuestras funciones normales. Hacer ejercicio. El ejercicio siempre nos va a dar este shot de adrenalina y de procesos procesos inmunológicos en nuestro cuerpo. También saber que si tenemos una enfermedad o una condición médica vulnerable, que es hipertensión y todas las enfermedades, obesidad, embarazo, lactancia, algún tipo de cáncer, pues tener las indicaciones de nuestro médico y quedarnos en casa al 100% y salir por lo necesario. Mantener contacto con los amigos y familiares. Esto es bien importante, muy importante, y me gustaría hacer aquí una pausa con ustedes, porque es importante que nos quedemos en nuestra casa, pero que tengamos este contacto aún con nuestros familiares y amigos por los medios digitales. Ahora tenemos este webinar en digital para que nosotros podamos tener esta información en tiempo y forma desde la comodidad de nuestra casa y seguros. Al igual tengamos este contacto con nuestros amigos y familia en casa. Ahorita aún no es el momento de salir, aún no es el momento. Sé que vamos a tener lo que hacer de alguna manera, y si lo tenemos que hacer, hagámoslo de forma responsable con todas las medidas. Pero tampoco esto quiere decir que tengamos que alimentar el miedo de que ya no voy a salir, no toco a nadie, sino que tenemos que tener este hábito de hablar con la gente, ¿no? Y también es el cuidado de nuestra salud mental. La salud mental es algo que tenemos que estar justamente en estos momentos, cuidarla, y por eso les pongo el número de la línea de vida que nos está poniendo el gobierno, que justamente la UNAM generó este cuestionario para saber la detección de estos riesgos de nuestra salud mental, para que las utilicemos, estas herramientas, y que nosotros sepamos qué hacer, porque también del encierro mucha gente ya no saben qué hacer, cómo le voy a hacer, necesito ver a la gente, pero también tenemos que hacerlo de forma muy responsable. Es un momento y ahorita es lo que tenemos que hacer: quedarnos en nuestra casa, quedarnos
resguardados porque es lo más importante y lo más seguro que tenemos, ¿no? Dormir bien, ¿no? A veces esta pandemia o en estas estar en casa nos tienen en casa, nos tienen sin un ritmo como lo teníamos antes, que salíamos a trabajar o salíamos a la escuela o salíamos a la universidad o teníamos nuestros hábitos, actividades normales, ¿no? Y que justamente como no tenemos una rutina tan programada y en casa estamos haciendo todo, tenemos que justo dormir bien y poner nuestra rutina y poner dormir adecuadamente y decir, a este momento voy a trabajar y es mi trabajo y entonces, ¿sabes? Entonces hay que cuidarnos y mantenernos informados. Es importante mantenernos informados con los medios que son los ideales, ¿no? Y esto es importante también que no caigamos en sobresaturarnos de información. A veces nos saturamos de información muchísimo, o sea, todos los días tenemos que estar viendo y nos sentimos mal si no vemos la conferencia del gobierno federal. A veces no hay necesidad de verla si no vemos el resumen, vemos un tweet, vimos una imagen de Facebook para saber cómo vamos, si ya cambiamos de semáforo. Tampoco es como dejar de ver la información, sino es justo saber que la información a veces los medios nos va a dar catastrófico y nos va a espantar y nos va a decir, no, pues si salgo me voy a enfermar de COVID-19, de SARS-CoV-2. No es así, solamente hay que saber ser muy pacientes y mantener informados y saber qué tenemos que leer y que pues mejor, no, si yo me conozco como que soy aprensivo, pues no voy a ver medios todos los días sobre las muertes por SARS-CoV-2, ¿no? Y también es bien importante hablar del cubrebocas porque pues, han habido en redes sociales y hay muchos donde pues, chistes de que la gente lo usa mal, gente que no sabe cómo lo debe usar, o gente que no lo usa, o lo usa pero lo usa mal. Entonces es importante saber que tenemos pues cubrebocas tanto de tela como los desechables. Y aquí me voy a detener porque todos queremos comprar los N95 porque son los mejores, etc. Es importante decirle que para nosotros, población en general, tenemos que usar los cubrebocas de triple capa nada más. Los N95, dejémoslos a esas personas que están en los hospitales, que están a los médicos que están atendiendo cara a cara a las infecciones por SARS-CoV-2. Ellos son los que necesitan esos cubrebocas, ¿no? Ellos no, ellos necesitan utilizarlos, nosotros no. Nosotros que usamos los de tela que están viendo y están bien chulos y muchos se vuelven bien creativos, otros que son de tela, ¿no? Ahorita los de triple capa, pero para todos vamos a utilizar las mismas reglas. ¿Qué vamos a hacer cuando los pongamos? Lavarnos las manos, nuestras manos están sucias, ¿no? Nuestras manos son sucias, hay que lavarnos las manos cuando vayamos a ponernos el cubrebocas. Vamos a revisar nuestro cubrebocas que esté limpio, justo lo pongo en este momento, ¿no? Que esté limpio, que esté bien, que no esté roto, que no vaya a tener ningún problema. Vamos a identificar la parte que va adentro y la parte que va afuera, porque a veces nos lo traen al revés, ¿no? Justamente donde esté la costura de nuestras ligas es la parte que va en la parte interna de nuestro rostro. Justamente nunca vamos a tocar la parte interna con nuestras manos sucias o las manos, si no las lavamos, pues ya tocaste la parte interna y si tenías el virus ahí, de nada te va a servir el cubrebocas. Ya lo tienes en la cara. Entonces, es importante no tocarlo. Lo vamos a ajustar sobre la nariz y sobre la boca. Entonces, lo vamos a agarrar de los hilos y nos los vamos a poner en la parte de las orejas. Si hay que ajustarlos porque a veces nos queda mal, de las orillas lo vamos a poner. A mí mi oreja no me deja, pero ya lo tenemos. Y nos debe de cubrir boca, nariz. Los ojos ahorita están utilizando lentes de seguridad o una careta para que no tengamos justo el contacto con los ojos. ¿Qué tengo que hacer ya que lo tengo puesto? Pues no tocarlo, ¿no? No vamos a agarrar nuestra mano que está sucia y agarrarlo de aquí. Yo ya lo agarré, pero es justo para el ejemplo, ¿no? Entonces, a veces los vemos mucho que hacen esto, ¿no? Para acomodárselo. Pues ya contaminaron su cubrebocas y su mano está sucia y al rato lo van a dejar en una superficie y ya hicieron contaminación, ¿no? No lo manipulamos de enfrente, lo vamos a justo manipular de los lados para acomodarlo, si se nos mueve, se nos cae, todo es de los lados y de las cintas. Y después de que lo manipulemos, nos lavamos las manos. Para retirarlo, nos vamos a lavar las manos de igual manera, nos los vamos a quitar justo de las
cintas que son para ajustarnos a nuestra nariz. Lo vamos a quitar, no lo vamos a poner en la mesa de nuestro trabajo, así de ya me lo quité y lo voy a dejar, o de nuestro escritorio, de nuestra mesa del comedor. No, lo dejamos en un lugar específico, ¿no? Para que, o si ya no lo vamos a usar, lo tiramos, ¿no? Lo vamos a tirar. Y después de eso, nos volvemos a lavar las manos. ¿Dónde los tenemos que tirar? Es bien importante. Si es en casa, los vamos a tirar desecharlos en una bolsa especial para de nuestra casa, los cubrebocas, y ahí se van a ir y no los vamos a tocar, y ahí los vamos a tirar. Es importante que a veces hay que romperlos, para que evitemos que la gente los reuse o los lave. Los desechables son para eso, desechar, ¿no? Y los cubrebocas de tela, pues tenemos los que desinfectar, los podemos lavar o los podemos servir, etc. ¿No? Entonces así tenemos que usar el cubrebocas. No va en la barbilla, no va aquí arriba, no va en los ojos, no, es importante aquí. ¿Me dieron una pregunta? ¿Qué tan seguros son los cubrebocas reutilizables? Los reutilizables están bien. Los reutilizables justamente son buenos porque son en la población general y nosotros los vamos a usar nosotros. Y lo que tenemos que hacer es desinfectarlos. Hay que lavarlos, hay que ponerlos a hervir en la lavadora o en temperatura elevada que hierva por 1 minuto y ya lo sacamos y lo podemos volver a usar. Estos he visto algunos que son desechables que los puedes lavar. Esos no están muy bien recomendados. Algunas telas tampoco están recomendadas como la lana, porque nos va a generar, aún tenemos espacio importante. Los que se están recomendando son aquellos de tela que son parte de tela externa, en medio tienen una capa de esto, como de tela que es para como cubrebocas y del otro lado tenemos otra vez la tela, ¿no? Entonces esos son los que se recomiendan, no los que a veces utilizan que el jeans o el de la bufanda. Esos no están recomendables porque realmente no están protegiendo y no están hechos para eso, ¿no? Se va a pasar la partícula del virus por el cubrebocas. ¿El lavado con cualquier tipo de jabón está bien? El lavado con cualquier tipo de jabón, sí. O sea, con el simple hecho que sea jabón, la nobleza, por así decirlo, de este virus es que muere, está compuesto como de una bolita de grasa. Entonces, al momento de que ustedes le ponen un detergente, el detergente va a romper esta grasita. Por eso es que a veces, cuando lavan su ropa, el detergente quita la grasa o el de los lavatrastas corta la grasa. Y entonces, eso hace con la partícula o con la capa que rodea nuestro virus. Entonces, cualquier jabón, cualquier alcohol gel nos va a funcionar. El estornudo de etiqueta. El estornudo de etiqueta y tosido de etiqueta es bien importante, ¿no? Es con el ángulo interno del codo y nunca con la mano, no así, ahí se va, algunos tosen con el puño cerrado, entonces a veces ni se cierran la mano, se lavan la mano y después se tocan el ojo. Ya todo lo que sacaron por el estornudo, se contaminaron la cara. Es importante que sea con el ángulo interno del codo y justamente hacerlo ahí. Y ya se acabó la ropa, ya veremos más adelante qué vamos a hacer con la ropa, etcétera, etcétera. Pero es bien importante que en este caso también lo hagamos con el cubrebocas, ¿no? Cuando traemos el cubrebocas dicen, ay, pues ya estornudo, ya me estoy protegido. Sí, sí estamos protegidos, pero hagamos una protección extra con el ángulo interno del codo también. A veces los cubrebocas no son de triple capa, es de una capa, y entonces eso va a generar que algunas gotas de saliva aún salgan o se mojen. Entonces también hagámoslo con el ángulo interno. ¿Es cierto que respirar por la nariz reduce de cierta manera las posibilidades de contagio utilizando cubrebocas? Hemos visto esos comentarios, esos posts de una pregunta que me hacen de si la dificultad respiratoria por usar el cubrebocas. No, justamente está diseñado para que el intercambio de gases no nos repercuta. Si vamos a tener molestias al respirar porque tenemos algo en la cara, pero no nos va a generar esta hipoxia o esta falta de oxígeno que nos va a llevar a desmayarnos de hábitos normales, es decir, caminar, hablar, movernos de un lado a otro. Al hacer ejercicio no está recomendado. ¿Por qué no está recomendado usar cubrebocas cuando hacemos ejercicio? Porque nuestra capacidad respiratoria aumenta, es decir, la demanda de oxígeno es mucho mayor. Y al tener esa demanda de oxígeno mucho mayor, lo que vamos a generar es que no sea la suficiente que esté en nuestro cubrebocas. Entonces, al no estar la suficiente oxígeno o no estemos permitiendo que el flujo sea,
constante, pues justamente vamos a tener desmayos. Pero en hábitos normales, en momentos normales, no nos va a generar esta disminución de oxigenación por usar un cubrebocas. Lo único que nos va a generar es protección en este momento. ¿El cubrebocas con algodón y pellón quirúrgico es seguro? Los que están hechos de los cubrebocas que son de índole quirúrgico sí son justamente los adecuados. Son los que se están utilizando para la protección, pero cualquier desechable tiene que cumplir, cualquier cubrebocas que nos vendan en la farmacia tiene que cumplir con ciertas características para que puedan ser vendidos a la comunidad, y eso lo lleva COFEPRIS, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que evaluar que solo sean de 3 capas y van a cumplir. ¿Podría ser que si hemos tenido dolor de garganta, estornudos y tos que no es seca, ya hayamos estado en contacto con el virus? Cuando tenemos estos casos que son aislados, también tenemos justo tener un diagnóstico diferencial. Este diagnóstico diferencial en estos casos de tuve tos, escurrimiento nasal, dolor de cabeza tal vez me dio, puede ser, no lo voy a descartar porque necesitamos justo tener una evaluación médica, conocer los síntomas, cuánto duraron, si tuviste una revisión, obviamente ya con un médico que sabe de medicina y que vamos a ver tu garganta y vamos a revisar tu oxigenación y vamos a escuchar tus campos pulmonares, pues tenemos estos diagnósticos diferenciados. Puede ser un resfriado común, puede ser una faringitis, puede ser una faringoamigdalitis que puede ser de tipo bacteriano, es una bacteria llegó a nuestra garganta, o puede ser el simple hecho de nos llegó un virus y ya se acabó y nos duró un día. ¿Qué tan recomendado es usar los guantes? Los guantes, justo los guantes no están recomendados. Los guantes no es una medida que se recomiende, no es algo que les vaya a recomendar ningún médico, porque los guantes se hicieron para que no tuviéramos contacto los médicos o los que se dedican a la salud, dentistas también, para que no tuviéramos contacto con secreciones, si tuviéramos alguna herida en mano, etc., pues tuviéramos este contacto directo. En el caso de SARS-CoV-2, COVID-19, pues no es necesario, no. Lo que nos va a dar es una falsa seguridad. Esta falsa seguridad es justamente el creer que estoy protegido, pero pues si no te lavaste las manos aún con guantes, sin guantes y aún con guantes no te las vas a lavar, ¿no? Es importante que se sigan lavando las manos porque los virus pueden quedar en la mano y cualquier microorganismo puede estar en nuestra mano y pues con el guante pues vamos a agarrar otros más, pero va a estar en un guante de látex y al rato pues vamos a agarrar alguna superficie y si no tiramos ese o no tenemos ese hábito, tendríamos que estarnos cambiando los guantes a cada rato, después de agarrar una superficie pues lo tiramos, pues no es costeable y no es útil ni para el ambiente, entonces no se recomienda. La recomendación siempre va a ser lavado de manos. ¿Los accesorios como aretes, piercing, relojes son factores para disminuir el virus? Los accesorios justamente sí son no es un riesgo como para, o sea, si uso arete o uso un piercing, ya tengo el doble % de riesgo de contraer COVID-19. No, eso es importante aclararlo. Pero sí es importante que estos accesorios de aretes, collares, bufandas, sacos, que es lo que se ha pedido que no se utilicen, porque la barba, el bigote, porque son lugares en donde se puede quedar el virus, bacterias, parásitos, hongos, cualquier otro tipo de microorganismo que puede ser, todos estos pueden ser, estos accesorios pueden ser pueden ser fomites, ¿qué quieren decir? Tienen muchos microorganismos que nos van a generar algún riesgo. Entonces, es importante pues no utilizarlos si no es necesario. Y si los vamos a utilizar, desinfectarlos al momento de llegar a casa, lavarlos, quitarlos, limpiarlos y justo quitar ese riesgo. Pero justo las barbas y eso se pidió quitar porque justo es un fomite para que el virus o cualquier bacteria quede ahí. Los sacos pues no se lavan constantemente, un saco o una bufanda no se lavan constantemente. Entonces, por eso se está evitando que se utilice. Y justo el lavado de manos, y lo vamos a ver muy rápidamente, este lavado de manos pues es el que nos da la Organización Mundial de la Salud,
no es, es importante que lo sepamos, pero a veces no lo vamos. El paso 0, ¿cuál es? El paso 3, el 4, etc. Es importante que debe durar alrededor de 40 a 60 segundos. Usamos el alcohol gel que tiene alcohol al 70%, debe durar 30 segundos, es decir, medio minuto debe durar con alcohol gel. Entonces, todos estos pasos de la Organización Mundial de la Salud nos van a ser 12 en total, empezando del paso 0, que el paso 0 es un paso que invariablemente debe de suceder, porque si no, no hablaríamos de un lavado de manos, que es justamente mojarnos las manos, ¿no? Es lo que hacemos. El paso 0 al 2 son pasos que constantemente hacemos de forma que ya aprendimos en casa y que así lo debemos de hacer, ¿no? Paso 0, mojarnos las manos. El paso número 1 que hacemos después, pues nos ponemos el jabón en la mano, ¿no? Ahorita ya tenemos alcoholes líquidos, otros ya en casa tienen jabones de pasta, ¿no? Entonces, ponernos el jabón. El paso número 2 es frotar las palmas, justo las palmas para hacer esta espuma, ¿no? Y podamos realizar el lavado de manos. Posterior a ahí tenemos que saber a lavarnos las manos, que vamos a ir de regiones más grandes de la mano a regiones pequeñas. Entonces, el paso número 3 es justo el dorso de nuestra mano con la palma de nuestra mano, de arriba a abajo con los dedos abiertos, y nos va a permitir justamente lavar entre los dedos, ¿no? Esto nos va a permitir en los dos dorsos y justamente vamos a pasar al paso número 4, que son las palmas de nuestras manos. Palmas de nuestras manos arriba hacia abajo, igual dedos abiertos que nos permitan justamente lavar entre los dedos. Paso número 5, nos vamos a ir a los nudillos y vamos a hacer movimientos circulares en los dos lados para que justo podamos lavar nudillos. En este paso no estamos lavando a alguien en específico, que es nuestro pulgar. Al momento de no lavar nuestro pulgar, pues pasamos al paso número 6, que es justamente el pulgar. Vamos a hacer movimientos circulares para que lavemos nuestro pulgar. Ya lavamos pulgar, y ahora ¿qué región nos falta? Las yemas de los dedos o las uñas que algunos mencionan. Las yemas de los dedos van en movimientos circulares en nuestro dorso de nuestra mano para poder lavar justamente alrededor de y en medio, entre las uñas. Y posterior aquí ya vamos a hacer los pasos que conocemos, ¿no? Que es enjuagarnos las manos, nos vamos a secar con una toalla desechable, en nuestras casas tenemos toallas o en los lugares pues el papel nos vamos a lavar. Con esto vamos a cerrar el grifo de nuestra llave y el paso número 11 son nuestras manos limpias, nuestras manos seguras. Entonces, en realidad lo único que tenemos que recordar al momento de lavarnos las manos es que primero van los dorsos, o si no se les olvida los dorsos, pues las palmas, dorsos, nuestras palmas, nuestros nudillos, nuestro pulgar y nuestras yemas de los dedos. Vamos a ir de regiones grandes a regiones pequeñas de nuestra mano. Hay una pregunta. ¿Cuál es el tiempo de latencia del virus en el lugar que no son seres vivos? Hay muchos estudios que nos están diciendo cuánto tiempo dura el virus en superficies inertes, que son en la ropa, algunos están diciendo que ya dura de 5 a 7 días, en metal algunos que duran 3 días, es variable el tiempo, por eso es importante que las superficies las estemos limpiando constantemente, porque justamente se está viendo estos estudios que nos van a permitir saber cuánto tiempo dura el virus en las superficies, ¿no? En la madera, en nuestra mesa, en los aretes, todos estos aditamentos extras. No hay un tiempo definido, la recomendación siempre será desinfectarlos constantemente. Hablemos justo de los equipos de protección personal. Aunque los equipos de protección personal no son, son de estos que nos ayuden a protegernos, pues es importante que si los vamos a usar, pues los usamos adecuadamente, también los desinfectemos, justamente los limpiemos constantemente, porque nos van a proteger y nos vamos a cuidar. Son molestos, el cubrebocas en cara es molesto, a veces deja marcar la nariz, las orejas no las jalan hacia adelante, nos hace cortes en las orejas, la careta tenemos una presión aquí, pero creo que las vamos a tener que usar si vamos a tener algún contacto con alguna persona, o vamos a salir al súper, o vamos a salir a la casa, o vamos a salir por alguna cuestión de emergencia, o algunos que están saliendo a trabajar, pues tendremos que usar este equipo de protección personal que no va a quitar, es importante que esto no va a suplir el lavado de manos, la sana distancia, el estornudo de etiqueta, ¿no? Eso no lo va a suplir, solamente son una herramienta para que evitemos que los virus entren a nuestros lugares más sensibles, o ojos, nariz y boca. ¿Qué es más efectivo? ¿Productos como Lysol y alcohol o agua y jabón? Cualquiera es adecuado. Alcohol,
el cloro, agua y jabón, cualquiera es justamente adecuado para que el virus no sobreviva. Es lo que les comentaba, digamos que es como el SARS-CoV-2 o este virus es como una bolita de grasa, cuando entra en contacto con estos detergentes, que justo lo que hace el detergente es romper grasa, entonces, o entra en contacto, se muere. Entonces, cualquiera que cualquiera de ustedes quiera utilizar es adecuado, Lysol, alcohol, desinfectante, agua y jabón, el que ustedes necesiten, el chiste es que sea un detergente. Para casa, ¿qué vamos a hacer en nuestra casa? Pues algunos tienen que salir en casa, algunos tenemos que salir a trabajar, otros tienen que salir al súper, otros tienen diferentes cuestiones para las que la vida diaria lleva a cabo en esta pandemia. Y pues básicamente, ¿qué tenemos que hacer en casa? Uno es designar un espacio justo para la desinfección e ingreso seguro a nuestra casa. ¿Por qué? Pues tenemos en contacto con personas, alguien que nos estornudó y no usó la etiqueta, o algunos que pues realmente no sabemos, las superficies eran sospechosas, no sabíamos, pues tener ese espacio para desinfectar nuestras ropas, llega al súper, lo limpiamos correctamente, tener esta solución clorada o con base de alcohol o justo agua y jabón para desinfectar suelas o todo lo que llega a nuestra casa y retirarlos ahí justamente en ese espacio, destruir el cubrebocas que traigamos en nuestra casa y desecharlo en una bolsa que tengamos específica para cubrebocas. Realización, si usamos careta, pues también desinfectarla si la utilizamos, lavarnos las manos al llegar, ¿no? Si hay casos en la casa alguien que no salió, pues no la vamos a saludar luego, pues nos desinfectamos, ¿no? Nos cambiamos, nos quitamos esa ropa que estuvimos en contacto con alguien, pues la quitamos, ¿no? Y si tenemos a alguien en condición médica vulnerable, pues vamos a guardar esa distancia hasta que nosotros estemos desinfectados y sin ningún riesgo. Entonces ya podemos ingresar a nuestra casa. Recordemos que si no lavamos las manos, si tenemos manos, que algunos le llaman manos de calle, que es decir, agarré el tubo del metro, agarré el tubo del microbús, se me olvidó y saludé a mi amigo de mano, entonces manos de calle, no las desinfectamos, pues vamos a llevar esos microorganismos a nuestra casa. Entonces realicemos este lavado de manos. Y ya como punto final de esta plática, justo es el COVID y las empresas, ¿no? Las empresas ahorita, y justo la empresa farmacéutica, que es una actividad esencial que no ha parado desde que iniciamos esta pandemia, pues justamente tenemos esta historia de qué debemos de hacer, y justo tenemos un inicio de la pandemia, un durante de la pandemia, y tendremos un después. Ahorita aún no vemos el después, pero justamente tenemos este inicio que es, llegó la pandemia, ¿qué vamos a hacer? Los servicios de salud, de medicina industrial, salud ocupacional, salud en el trabajo, dependiendo de los lugares de trabajo en los que se encuentren, pues empezar a ver esta mitigación de los riesgos, ¿no? Y justo ir aprendiendo, igual que todo mundo empezó a aprender de cómo se comporta este virus y tenemos ciertas reglas, establecer estas reglas, y en el durante pues ha durado muchísimo, ¿no? Porque ahora vamos a tener un durante cuando estábamos en semáforo rojo, un durante cuando estemos en semáforo naranja, un amarillo, uno verde, y qué vamos a ir haciendo con todas estas personas que tenemos en las empresas, porque justamente tenemos que pensar que los servicios de salud en las empresas lo que realizan es justamente el cuidado de los colaboradores dentro de este lugar en el que pasamos mayor parte de nuestra vida, porque tenemos que ver qué factores de riesgo, ¿no? Y qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces, en las empresas, pues tenemos normatividad, ¿no? Y más allá de que ustedes conozcan qué hay, pues tenemos artículos en la Constitución, tenemos artículos en la Ley Federal de Trabajo que nos dice que las empresas tenemos que estar cuidando la salud de los colaboradores, tenemos lineamientos que nos ha dado el gobierno y justamente ahora la Ciudad de México que tenemos que cumplir para esta pandemia, que tenemos que estar cumpliendo con ciertas medidas para proteger a los trabajadores. Nos tenemos una norma que nos rige a los servicios de salud y seguridad e higiene en las compañías, que nos van a decir, tienes que cumplir con esto, y que todas las empresas tienen su norma 30, conocen, la mayoría de las empresas lo tienen, y que ahí se plasma las actividades que tenemos que seguir como servicios de salud, qué campañas tenemos que hacer para los colaboradores, qué tenemos que hacer para cuidar, cuáles son los riesgos que tenemos en esta compañía, en las empresas farmacéuticas, en las empresas mineras, en las de construcción, todas esas empresas, ¿no? Y tenemos justo estas licitaciones, ¿no? Nosotros también tenemos en temas de farmacéutica,
buenas prácticas de fabricación de medicamentos, hacemos medicamentos, tenemos que cuidar a los colaboradores, tenemos que vender productos de calidad, también cuidar que todos los procesos sean exactos sin ningún problema. Entonces, estas son las normatividad que nos sigue a nosotros y que como empresas tenemos ese gran reto y todos los servicios de salud en este momento están con un gran reto. ¿Qué tan cierto es que dependiendo del tipo de sangre hace susceptibles a algunas personas con enfermedad de COVID? Esa pregunta está en investigación, no tendría alguna respuesta en específico, porque justamente son investigaciones y se tiene que investigar y caer a fondo más en eso. ¿Qué tan cierto es la transmisión de COVID-19 a través del aire en sitios cerrados? Justo la OMS acaba de hacer un comunicado de prensa o un comunicado en el que están mencionando justo lo del aire con el COVID, pero justamente no llegan a un acuerdo todavía, aún no se dice que está en el viento, no está en el aire, no lo respiramos. Entonces, aún por el momento tenemos que usar cubrebocas y seguir las medidas establecidas. Regresando más a este tema de COVID-19, las empresas, es importante el reto que tienen las empresas y la empresa farmacéutica y cualquier empresa, justo identificarse, ¿no? Y tenemos estos pasos, ¿no? El primero es saber qué tipo de actividad soy, ¿no? Al principio soy en actividad esencial y ya, ¿no? Pero hay otro tipo de actividades también que no son esenciales, las de actividades de restaurantes, por ejemplo, los hoteleros, ¿no? Que ellos tuvieron un impacto en esta y qué tenemos que hacer. Conocer el nivel de riesgo epidemiológico, que justo lo del semáforo que ahorita estamos todos los viernes siguiendo toda la mayoría del país para saber si ya podemos salir o no podemos salir, o qué medidas tenemos que establecer en las compañías. Y justamente también conocer el centro de trabajo. No es lo mismo una empresa que tiene 10,000 colaboradores a una que tiene una microempresa de 50 o de 10 trabajadores, pero que también, aunque sean 10 personas, pues tienen que haber protocolos y medidas y cosas de cuidado que tengamos que ver. Y obviamente las características internas de nuestra compañía. No es lo mismo una compañía en la que la mayoría son personas jóvenes que ondan en un rango de edad de 21 años a 32, 35, que es una empresa joven, que una empresa donde tengamos un porcentaje alto de personas con condiciones médicas vulnerables. Y justo eso es lo que hace los servicios de seguridad y salud en el trabajo para identificar estos colaboradores y saber un diagnóstico de qué está enfermo nuestra empresa, perdón. Entonces, es importante tener este impacto. Y este esquema me gusta presentarlo porque esto nos va a ayudar a nosotros a saber como compañía y como población cómo se toman las decisiones para generar un control de riesgos, un control de un riesgo en cierto momento. Es importante saber que ahorita es un riesgo biológico porque es un riesgo por un microorganismo, un virus en específico que es el SARS-CoV-2, y que tenemos estos controles que nos van a permitir no tener ese riesgo o enfermar. ¿Cuál es el riesgo en este momento? Enfermar. ¿Y cuál es el otro riesgo? Pues tener una complicación ¿no? Entre más sea la base de esta pirámide que se llama jerarquía de controles, vamos a tener mucho más efectividad. ¿Y cómo es menos efectivo? Cuando esta regla o estas medidas recaen más en las personas, más en nosotros. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas cosas que a veces no leemos, no nos informamos, no asistimos a este tipo de pláticas que nos ayudan a saber qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, este primer paso es que vamos a evaluar siempre en un control de riesgos, es eliminar el peligro físico. En este momento podemos eliminar, si nos ponemos en este ejemplo, en el gobierno, en el país como tal, podemos eliminar el peligro, pues lo vemos medio complicado porque es un virus, no lo podemos ver, no podemos meter a todos a su casa, entonces no podemos eliminar y sanitizar a todas las casas, ¿no? Es algo que podría costar mucho dinero, algo que no es sustentable, entonces no podemos eliminarlo, ¿no? Y sustituir, es decir, reemplazar este riesgo, y es muy complicado, no vamos a sustituir SARS-CoV-2 por SARS-CoV-1, ¿no? Este riesgo no lo podemos sustituir. Entonces, eliminar o sustituir pues no es una medida de un control que podamos hacer en las compañías o las empresas, ¿no? O como tal en el gobierno, en el país. Pero sí lo que podemos hacer es a partir de controles de ingeniería, ¿no? Que es decir,
el control de ingeniería es aislar a las personas del peligro, es decir, les vamos a dar alcohol gel, les vamos a dar cubrebocas, ¿no? Que entra también como parte de protección del personal en el trabajo. Pues vamos a poner limitaciones, vamos a espaciar los horarios, vamos a limitar la gente que pueda estar en un lugar en específico, vamos a decir 1.5 metros, es el espacio que debe tener cada persona una de otra. Eso es un control de ingeniería. Estás aislando a la gente. No estamos en contacto con el riesgo. Los controles administrativos van más allá como una regla, una ley, uno de que te diga, pues no puedes salir o tienes que cumplir este lineamiento, tienes que tener controles, un protocolo de acción en caso de un caso sospechoso, o tienes que tener un control en caso de tener un caso positivo, que no tengas un brote en la compañía, o qué vas a hacer para detectar a la gente que entra y está enferma, perdón. Entonces esos son los controles administrativos, papel, digámoslo así, que nos deja que lo tenemos que seguir todos. Y por último dejamos al equipo de protección personal, que si lo vemos justo en esta barra que tenemos del otro lado, donde vemos más efectivo y menos efectivo, pues decimos el equipo de protección personal es menos efectivo. Pero eso no quiere decir que no vale la pena y que tampoco nos llevemos este mensaje de el equipo de protección personal no sirve y no voy a usar cubrebocas ni lentes ni nada. No, lo que tiene que ver en esta parte de efectividad es el apego a la persona. La persona debe de tener este apego a él, es decir, voy a usar correctamente mi cubrebocas, voy a usar los lentes adecuadamente, voy a lavarme las manos de forma la técnica adecuada y entonces eso nos aumenta la efectividad, pero si toda la población depende de que algunos lo usan y otros no, por eso disminuye las efectividades de ciertas medidas que se implementan tanto en las compañías, en las empresas, tanto como en el país entero, en una localidad o en una población. Entonces, siempre es importante, pues si lo podemos eliminar, lo eliminamos, ¿no? Pero si no se puede, tenemos que hacer estos controles. Quedarte en casa, la distancia, lavarte las manos, alcohol gel, agua y jabón, cloro. Sí, creo que tengo otra pregunta. Sí, dice, entonces en todo momento hay que utilizar el uso de cubrebocas o solo cuando estemos junto a la gente. La recomendación es cuando haya un contacto con otra persona, es decir, si estás solito en un lugar y pues ahí no hay nadie, o estás en tu oficina o estás en tu casa, no hay que usarlo, ¿no? No hay necesidad, a menos que estés en contacto con una persona que sea sospechosa, ¿no? Si vas a ir al banco o vas a ir al súper, pues sí es recomendable usarlo, porque ahí no sabemos, no conocemos si el otro se lavó las manos o está enfermo o tiene fiebre o es un paciente asintomático. Entonces la recomendación siempre será, si vamos a estar en contacto con otra persona que desconocemos su estado de salud, hay que utilizar el equipo de protección, que en este caso el cubrebocas. Y en las empresas, pues la mayoría ha generado estas actividades que no son limitativas, que dependen mucho de las áreas de salud, de las infraestructuras, de lo que hay. En Carnot se tienen actividades igual. En este caso, pues tenemos que tener un control de ingreso, de salidas de la persona, de cómo entra nuestro colaborador, nuestro compañero de trabajo, cómo sale, le tomamos temperatura, vemos síntomas, tenemos disposición de alcohol gel para que nos estén lavando las manos. Tenemos un lugar donde se conoce como triage, que es donde evaluamos a estas personas sospechosas. Es justamente estas barreras físicas que nos van a permitir pues, que no tengamos este contacto cara a cara con el otro, ¿no? Que regularmente son en los comedores, o que ahorita lo estamos viendo con las aperturas de nuevos restaurantes, pues tenemos estas barreras, tapetes sanitizantes, perdón, que nos van a permitir lo de las suelas, los termómetros infrarrojos, que nos van a permitir tomar la temperatura, y aquí hago una pausa por aquello de todos los mitos que hemos visto, de los termómetros que justamente nos van a dañar, que son, nos van a justo a matar alguna de nuestras neuronas. Esto es falso, es importante no creer esta parte de las fake news, porque justamente no están diseñados estos aparatos para ese fin, ¿no? Realmente lo único que hacen es detectar la temperatura que irradia nuestra piel. Si ustedes ponen su mano en la tele, van a sentir un calor al momento en la pantalla, en su pantalla de su tele, van a sentir calor. Ese calor lo detecta
estos termómetros de no contacto. Y eso pasa lo mismo con nuestra piel. Es lo que vamos a detectar, ¿no? Entonces, es importante, sí, déjense tomar la temperatura, ¿no? Esto también, los termómetros infrarrojos también algunos van a tomarles temperaturas por debajo de lo que se considera normal. Hay que considerar el ambiente, ¿no? Si ustedes están mojados o les tocó y les llovió cuando fueron al súper y les tomaron la temperatura, pues va a caer, va a estar baja la temperatura, ¿no? Entonces, y va a variar muchísimo. Entonces, la persona que lo tome debe estar entrenada. Señalizaciones de sana distancia, es importante saber cuánto es un 1.5 metros, que sabemos que es de 1 a 2, 3 brazos, de 1 a 2 brazos, ¿no? La sana distancia, el equipo de protección personal, que justo son los cubrebocas y los lentes. En las empresas se tuvo que identificar al personal vulnerable, quiénes eran, que justo lo hacen los servicios de salud y seguridad del trabajo. Identificar quién está enfermo, quién tiene hipertensión, quién tiene diabetes, y eso viene en nuestros diagnósticos de salud de las compañías. Las personas que puedan realizar home office es otra de las medidas, ¿no? Si ustedes tienen actividades que pueden realizar en casa, como ahorita que estamos realizando y que podemos hacer en estos medios, pues lo vamos a realizar. Y ya para concluir, es importante saber que esta enfermedad o esta pandemia nos está dejando muchos retos para muchas personas, tanto para nosotros como población, como personas, nos está generando un aprendizaje para autoconocer, hasta de autoconocimiento, ¿no? Saber y estar solo conmigo mismo o con mi familia, o conocer, y hay que ver estas partes, ¿no? Nos están presentando un mayor reto. Y el mayor reto también tenemos, las empresas tienen este mayor reto también porque tienen que cambiar modos de trabajo para que funcione y para que protejan a sus colaboradores y tengamos estos protocolos y estas medidas y cuidemos a todos y que no tengamos justamente estos brotes. Los servicios de salud también están aprendiendo muchísimo de esta pandemia de COVID-19. Se están conociendo nuevos medicamentos que regularmente no se utilizarían, pero están funcionando, o se está generando una vacuna, etc., ¿no? Son un reto para muchas instituciones de salud enfrentar esto y saber las deficiencias de que tiene cada servicio de salud para la población. Lo que les comentaba, nadie que tengamos conocimiento, uso de razón, que esté en este momento, en el 2020, no esperaba vivir una pandemia, ¿no? Y ahora va a ser el 2020, vivimos una pandemia y vivimos y cambiamos y maduramos y generamos estos cambios y pudimos aprender de esto. Entonces es un gran reto para todos, en todos los índoles, en todo índole, para cada uno, en toda la población. Y para los servicios de salud en el trabajo también es un gran reto porque tenemos diagnósticos de salud que nos dicen cómo vamos a enfrentar un riesgo ergonómico de que está mal sentado o que está un riesgo de ruido, ¿no? O los riesgos psicosociales, ¿no? Entonces justamente tenemos identificados esos riesgos y las probables enfermedades y las repercusiones que nos puede generar, y generamos programas de salud para proteger a los colaboradores y tener la vigilancia epidemiológica de esos casos. Pero ahorita en esta COVID-19 lo que nos está diciendo es que los riesgos biológicos están, ¿no? Y que esta pandemia nos está diciendo que pongamos foco, y esto nos va a permitir a que todos los servicios de salud ahorita en este momento que están trabajando, capacitando a su gente, capacitando a sus colaboradores, capacitando a su familia misma, a los directores de sus compañías, etc. Esto nos está permitiendo que esta enfermedad que estamos viendo de forma inmediata y que no es algo que vamos a, pues sí, mira, si él sigue escribiendo en la computadora todo el tiempo y no tiene descansos, le va a dar una enfermedad de túnel del carpo y va a ser una enfermedad de trabajo, que vamos a ver conforme pase el tiempo. Y en este momento no, lo estamos viendo la infección en este momento, y ese es el gran reto que tiene las áreas de salud en el trabajo. Y la investigación y la epidemiología, que sin problema ahorita tiene un gran trabajo y gran admiración, porque están realizando las investigaciones pertinentes, están realizando para poder tener una vacuna lista y que la población esté protegida, justamente que tengamos esta identificación y el aplanamiento de la curva y tengamos datos. Y justamente todas las empresas están generando datos ahorita, están generando de cuánta gente tiene fuera, cuánta gente está enferma, cuánta gente
le ha dado COVID de sus compresas, etc. Estamos aprendiendo de muchos y estos datos nos van a ayudar en un futuro a generar lugares más saludables de trabajo, lugares mejores, con un mayor bienestar y justo estemos mucho mejor preparados. Les agradezco mucho este espacio. No sé si exista otra pregunta. Por mi parte es todo en esta parte de la plática. Agradezco y espero haya sido de interés y que haya resuelto alguna de sus dudas. Cualquier cosa, estoy abierto a otra invitación, etc. Les agradezco. Muchísimas gracias, doctor promotor Víctor, que nos acompañaste en este jueves de experto con esta plática bastante informativa e interesante sobre el COVID. También queremos, a nombre de la Coordinación de Atención a Alumnos, de Lazos Químicos de Bolsa de Trabajo, bueno, agradecerte a ti, doctor Víctor, también a Eli Buendía, que es la coordinadora de atracción de talento de Carnot Laboratorios, por su disposición, por su apoyo para que sea posible esta charla y con muchísimo gusto esperamos volverte a ver muy pronto para poder resolver todas las dudas que quedaron entre la comunidad estudiantil con respecto a esta pandemia. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. No se pierdan nuestras siguientes transmisiones en todas las redes sociales.